Siempre tips que ni los pros conocen de Brawl Stars. 1. Si te pegas un muro con Janet, al volar podés tirar 2 bombas de seguido. 2. En baloncesto, al tirar la bola en un muro largo, aumentás el alcance de recorrido de esta. 3. Puedes hacer casi 5000 de daño por básico con Surge si usas un muro en conjunto al Star Power de rebote. 4. Puedes saber cuando un aliado rival se queda sin gadget viendo si tiene el simbolito activo debajo de él. 5. Puedes usar cualquier habilidad que tenga empuje o atracción para cancelar la ulti de Meg. 6. Hay algunas formas de quitarle el gadget a Nani sin recibir daño. Las más efectivas son la cabeza de Tick, ya que técnicamente debe dañar a la cabeza, pero esta ya explotó. Y las ratas de Ash. Pero también sirven las torretas de Penny, Jessie y Pam. 7. Rebotando con 2 muros tu ulti puedes alargar hasta una casilla de media rango de la super de Darryl. 8. La ulti de Brock tiene un patrón. El primer cohete siempre sale ligeramente a la derecha del centro y el último abajo a la izquierda. Una forma muy efectiva de saber si tu básico con Sprout pasa el muro o rebota es ver la X del apuntado. Si esta está sobre la cara superior del muro lo pasará, y si está sobre el lateral rebotará. 10. Una forma segura de no fallar gol es sabiendo que al menos un pedacito del apuntado tiene que pasar sobre esta línea, si no el gol no entrará. 11. La mina de gemas tiene un patrón en sacar las gemas, lo que puede no importar mucho, pero si te lo aprendes te sirve para saber hacia qué lado saldrá la siguiente gema. 12. Si metes la super de Grey en mitad del camino de una mano de genio rival, la cortarás, siendo una jugada vital capaz de salvarte una partida en noqueo, por ejemplo. También puedes usar un básico de Mortis para contener la Star Power de Colette. Y en algún caso muy específico debes recordar que Nani puede recargar sus básicos al utilizar a Pip, por lo que puedes aprovecharte de la Star Power del escudo para mantenerte en una posición hasta tener todos tus básicos nuevamente. Y toca un tip muy pay to win. El efecto del bate girando al tener el bate cargado no aplica con la skin de Bibi, así que si tenés alguna, usala. 16. Con un timing perfecto puedes cargar 2 ultis de Stu con el mismo básico. Si dominas esto, sos un dios. 17. Todos sabemos que, por ejemplo con Surge, podemos tirar un ataque y al toque tirar la ulti, para que el ataque este que tiraste anteriormente te ayude para cargar la siguiente ulti. Pero con Bonnie puedes hacer esto de una forma un poco distinta, ya que sí, lo puedes hacer, pero este ataque te restaría 6 segundos de recarga de la siguiente ulti, y así poder hacer el cañón nuevamente de una forma mucho más rápida, así que es aún más útil. 18. Recuerda que Bonnie, al saltar de su cañón, pierde todo tipo de efectos dados por rivales, ya sean venenos, ralentizaciones o la marca de Bell. Y así como lo ves, en situaciones de riesgo con Carl, Bea y Bonnie, lo mejor que puedes hacer es tirar tus ataques con un buen timing antes que spameando el autoataque, ya que la diferencia, a pesar de ser mínima, existe. 20. La forma más efectiva de tirar una ulti de Bibi es combinándola con el empuje que esta hace. 21. Puedes pegar los básicos de Quick al carrito de Iho para aumentar tu rango o ser más impredecible. 22. Es importante saber que las Star Power de Bull y Jackie son contraproducentes a su atributo de cargar la ulti por el daño recibido. Esto ya que al recibir menos daño cargan menos ulti. Y bueno, toca los visuales. Esto ya que hay muchos efectos visuales que te sirven para identificar las Star Power de habilidades que lleva tu rival. Por ejemplo, esto pasa con Lola, el primo, Rico, Jessie y Piper con emboscada. Y ya está. 28. Puedes tirar un básico apenas te enganchas a un rival con un gadget de boost para hacerle daño en mitad del camino y matarlo mucho antes de lo previsto. 29. Al tirar un muro sobre ti o alguien, la persona realiza un saltito el cual sirve para esquivar ataques como el ulti de Dina, de Frank y de Ruff. 30. Puedes usar un gadget de boost para tener un tiro de ulti en balón o basket brawl. 31. Puedes utilizar un gadget de rosa para eliminar pinchos, tormenta y modificadores de velocidad. 32. Puedes usar el gadget de Nita si tu oso está vivo, pero justo cuando tiras un nuevo oso, y así poder stunear al enemigo apenas te invoque el oso. 33. Si un enemigo está ralentizado y el mortero de Penny lo tarjetea, este recibirá el disparo en el 100% de las ocasiones. 34. Puedes usar el gadget del trampolín de Gil para desactivar la ulti de Eve si esta eclosiona a mitad del salto. Y toca un tip por interacción del gadget de Jackie. 35. Puedes encerrar 3 minas de boss y pones el muro justo donde estas caerán. 36. También puedes encerrar un chicle de Bibi entre las paredes. 37. Puedes cancelar totalmente un ulti de Grom. Y con el saltito que haces a reparar un muro, puedes hacer como Sprout y ser inmune a ultis de Dina, Frank y etc. 39. Puedes no recibir el daño del gadget de Nani si le haces daño con la ulti de Amber. Y lo mismo pasa con la super de Ruff. 41. Si congelas a alguien con Low y un Sandy le tira un gadget y se cancela, el aturdimiento de Low se cancelará también, haciendo que el stun dure mucho menos tiempo. 42. Aunque la diferencia sea mínima, si utilizas el gadget de Piper hará más daño que con un básico normal, aunque estés a la misma distancia. 43. Puedes utilizar la ulti de Surge para evitar el stun de un ulti de Buzz. Y lo mismo aplica con Primo, Edgar, Piper, Crow, Brock y su gadget, Janet, Ivy su saltito y Bonnie. 52. Teniendo un timing maravilloso, sos capaz de usando a Buzz, lanzar tu ulti, agarrar el balón de Brawl Ball, activar tu gadget y lanzarlo hacia una estructura para hacer el mejor autopase del juego. 53. Si tirás un ulti de Sprout sobre muros destruidos, una ya que con su gadget no podrá reconstruirlos. 54. Si necesitas ir rápidamente al centro del mapa para asistir con Piper en balón Brawl, aunque no la tenés que usar porque directamente es una mierda, no tires tu ulti en cualquier parte de tu portería. Mejor ponte en el centro para evitar destruir tus defensas. 55. Con Genio no trapes a un rival hacia un carrito sin pensarlo. Intenta que este choque entre dos minecarts para hacerle el doble de daño. 56. Al usar a Ames, no uses tu gadget seguido de los básicos. Es mejor tirar un básico, el gadget y luego otro básico para maximizar el daño. 57. Si un robot gigante te persigue, recuerda que con él puedes pararte sobre el agua para evitar su daño. Y con Gale puedes evitarlo utilizando tu gadget. 59. Si vas con Crow en atraco, recuerda que si tiras tu ulti hacia la caja con auto-aim, le darás todas las dagas de esta, maximizando el daño. 60. Esta es la forma correcta de romper muros metiendo gol con Piper. 61. Si vas con Sprout en el mapa cañón explosivo, no utilices el muro de esta manera, ya que en esta posición es 10 veces más eficiente. 62. Si varios de tus enemigos están
saltar en línea recta entre ellos o con alguna entidad, puedes hasta cuadruplicar el daño de espíritus vengativos. 63. Al utilizar Tara Crow a máxima distancia, intenta apuntar para que el punto medio entre dos dagas o cartas peguen a tu rival y así hacerle el doble de daño. 64. Con Bola y Cañón puedes hacer autopases infinitos al jugar Brawl. 65. El primo, al utilizar su gadget, es incapaz de agarrar la pelota en Brawl. Esto lo puedes aprovechar si te está defendiendo para hacerte un autopase o simplemente marcar gol. 66. Intenta dar la ulti de boost disparando desde la mayor distancia posible, ya que mientras más lejos estés del enemigo, más tiempo stuneado estará el rival. 67. Si necesitas vida urgente con Spike y nadie destruye tu gadget, puedes simplemente poner otro para destruir el anterior y conseguir esos 1000 puntos de vida. 68. Al usar a Genio tienes dos formas de detener embestidas. Si es contra Larry o Stu, con tu gadget es suficiente, y si es contra Bull o Colette, el gadget es inútil y deberás utilizar tu ulti. 70. Al usar a Booster, ten cuidado con los trampolines y teleport, ya que estos si los usas cancelarán tu ulti. 71. Con la Star Power de Booster eres inmune al gadget del primo. No sé para qué te sirve esto, pero bueno, eso lo verás vos. 72. Una forma de saber si tu rival acaba de recargar un ataque o básico es por su Brawler y o skill. Esto ya que algunos tienen animaciones de recarga como Shelly, Shelly Bruja, 8-bit, Ems, Card Capitán, Pam, Bea, Genio, Genio Malvado, Max, Max Connie, Crow, Surge y Sandy, pero solo cuando está caminando, ya que baja y sube la cabeza. 87. Puedes sobrevivir y contrarrestar el gadget de Booster utilizando un muro, y de la misma manera puedes hacerlo con el muro de Sprout y con el gadget de Jackie. 90. Puedes cancelar una ulti de Colette utilizando una ulti de Sprout. 91. Con el gadget doble de riesgo de Lola sos capaz de evitar la ulti de Boost. 92. En el mapa Tornado Turbulento puedes lanzar desde el medio del mapa pingüinos hacia la caja con un simple gadget en esta posición. Lo que sí, cuidado con que un enemigo no se te ponga en esta posición, ya que esto funciona junto al bug de físicas de Mr. P. 93. Puedes utilizar el gadget de Max para que la ulti de Fang no lo detenga sobre vos. 94. La ulti de Fang es capaz de salvarte de un stun como la ulti de Gale. 95. Al empezar una partida con Chester, lanza uno o dos básicos para enfrentarte a los rivales con los básicos machetados. 96. Puedes acortar el rango de los portales de Grey utilizando tu aim, ya que este irá por el enemigo más cercano. 97. Y de la misma forma puedes aprovecharte de los lagos y muros para alargar el alcance de estos. 98. Puedes utilizar el gadget de Grey no tanto para atraer, sino para romper muros, que en eso es muy efectivo. 99. Si te teletransportas a un arbusto con Grey, los rivales no sabrán a cuál te teletransportaste. Zip tiene un efectito cuando se mete en el arbusto, por lo que me equivoqué. Así que en compensación les voy a dar dos tips en uno. El primero es que con Meg puedes pegar a través de muros de uno de ancho. El segundo es con Fang. Todos sabemos que si tiramos un gadget y intentamos pegar un básico rápidamente se demora cierto tiempo. Es cierto, tiene un cooldown. Pero hay una forma de evitar esto, y es simplemente apretando los dos al mismo tiempo, provocando que podamos pegar rápidamente dos patadas. Y este video no estuvo nada adelantado, quiero aclarar eso. La verdad es que este combo es una locura. Y número 100. El segundo gadget de Colette tiene un uso secreto contra los enemigos como robots y la caja de atraco. Ya aumenta un toque su daño. 101. Un tip que me haría muy feliz que hagas es que te suscribas y mires alguno de estos videos que YouTube te recomienda. Me tomó como 8 meses conseguir estos 100 tips, pero acá está el video. Suscríbete para llegar a los 50.000 y como siempre, gracias por ver y espero que hayas aprendido algo.